El hombre detrás de la sonrisa. Durante años, el nombre de Ricky Rubio estuvo asociado con el talento, la humildad y la elegancia dentro y fuera de la cancha. Para millones de aficionados al baloncesto, Ricky no era simplemente un jugador brillante. Era el símbolo de la perseverancia, de la sensibilidad y de la lucha silenciosa contra las presiones de la fama. Sin embargo, detrás de aquella imagen tranquila que proyectaba ante las cámaras, existía una historia mucho más compleja, marcada por heridas emocionales profundas, silencios dolorosos y un matrimonio que, según sus propias palabras, terminó convirtiéndose en una prisión emocional. Hace apenas unos minutos, una inesperada declaración del exjugador español sacudió las redes sociales y provocó una ola de reacciones entre sus seguidores. Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, Ricky habría confesado a personas cercanas que la traición de la mujer en quien más confiaba cambió por completo su manera de ver la vida. «Ella me traicionó», habría dicho con tristeza, en una frase que rápidamente comenzó a circular en medios digitales y plataformas de entretenimiento. Pero para entender el verdadero impacto de esas palabras, es necesario retroceder muchos años atrás, mucho antes de los rumores, antes de las lágrimas y antes del supuesto colapso sentimental que hoy ocupa titulares. Ricky Rubio nació en El Masnou, Barcelona, en una familia apasionada por el deporte. Desde pequeño mostró una inteligencia extraordinaria para el baloncesto. Mientras otros niños apenas comenzaban a aprender las reglas básicas del juego, Ricky ya sorprendía por su visión de cancha, su madurez y su capacidad para liderar equipos mucho mayores que él. Su entorno siempre lo describió como un chico sensible, tímido y extremadamente familiar. A diferencia de muchas jóvenes promesas que se dejan consumir por la fama, Ricky parecía mantener los pies sobre la tierra. Sus entrevistas transmitían calma. Nunca buscaba escándalos, ni protagonismo innecesario. Esa personalidad reservada fue precisamente lo que hizo que tanta gente empatizara con él. Los aficionados sentían que estaban viendo a una persona auténtica, alejada del ego habitual de las grandes estrellas deportivas. Sin embargo, el ascenso meteórico de su carrera también tuvo un precio emocional enorme. Desde muy joven, Ricky tuvo que convivir con la presión mediática. Cada partido era analizado, cada gesto era interpretado. Cada decisión personal terminaba convertida en noticia. Mientras millones admiraban su carrera en la NBA, muy pocos sabían que detrás de los focos, el jugador atravesaba momentos de profunda soledad. Las fuentes cercanas al entorno del deportista aseguran que Ricky siempre soñó con construir una familia estable y tranquila, lejos de los conflictos y de las apariencias superficiales del mundo de la fama. Para él, el amor representaba refugio, confianza y estabilidad emocional. Quería encontrar a alguien con quien pudiera ser simplemente Ricardo, no la estrella internacional del baloncesto. Y durante algún tiempo creyó haberlo conseguido. Quienes convivieron con la pareja en sus primeros años describían una relación aparentemente sólida. Se les veía felices, unidos y muy cómplices. Ricky sonreía más, parecía relajado. Algunos amigos incluso afirmaban que nunca lo habían visto tan enamorado. El jugador hablaba constantemente de formar un hogar estable y de alejarse poco a poco del ruido mediático. Pero, según personas cercanas, detrás de esa imagen perfecta, comenzaron a surgir pequeñas grietas que con el tiempo se transformarían en una tormenta imposible de detener. Los viajes constantes, las largas temporadas lejos de casa y la presión psicológica del deporte profesional empezaron a afectar la relación. Ricky, acostumbrado a guardar silencio y evitar confrontaciones, optaba muchas veces por callar lo que sentía. Su entorno asegura que acumulaba tristeza sin compartirla con nadie. Intentaba proteger la relación incluso cuando comenzaba a notar señales preocupantes. Con el paso de los meses, las discusiones se volvieron más frecuentes. Personas cercanas aseguran que el exjugador empezó a mostrarse emocionalmente agotado. Aunque públicamente mantenía la sonrisa, en privado atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. La situación empeoró cuando comenzaron los rumores de una posible traición sentimental. Al principio,
Ricky habría intentado ignorarlos. No quería creer que la persona que consideraba el amor de su vida pudiera romper su confianza de aquella manera. Según allegados, el deportista defendía a su pareja frente a cualquiera que insinuara algo negativo. Pero todo cambió una noche que, según cuentan personas de su entorno, marcó un antes y un después en su vida. Aquel descubrimiento habría destruido emocionalmente al exjugador. Desde entonces, Ricky comenzó a encerrarse aún más en sí mismo. Amigos cercanos notaron cambios drásticos en su comportamiento, menos apariciones públicas, mayor aislamiento y una tristeza constante que ya no podía ocultar. Parecía un hombre completamente roto, comentó alguien cercano al entorno familiar. La presión emocional comenzó a afectar también su salud mental. Aunque Ricky siempre había sido una persona reflexiva y emocionalmente sensible, aquella decepción habría profundizado heridas internas que llevaba años intentando controlar. Para muchos seguidores, sus recientes pausas profesionales empezaron a tener un significado mucho más humano y doloroso. Hoy, mientras las redes sociales explotan con especulaciones y mensajes de apoyo, millones de personas vuelven a mirar a Ricky Rubio no como al deportista famoso, sino como a un hombre herido que lucha por reconstruirse después de una supuesta traición devastadora. Y aunque todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, algo parece claro. Detrás de las palabras, "ella me traicionó", existe una historia mucho más oscura y emocional de lo que cualquiera imaginaba. Las señales de la traición y el derrumbe silencioso. Después de años intentando construir una relación estable lejos del ruido mediático, Ricky Rubio comenzó a sentir que algo en su matrimonio estaba cambiando. No ocurrió de un día para otro. Según personas cercanas al exjugador, todo empezó con pequeños detalles casi imperceptibles. Silencios prolongados, respuestas frías, distancias emocionales y miradas que ya no transmitían la misma complicidad de antes. Ricky, acostumbrado a proteger su vida privada, hizo enormes esfuerzos por mantener la calma y salvar la relación. Quienes lo conocen aseguran que siempre fue un hombre profundamente leal, de esos que creen en el amor incluso cuando todo parece derrumbarse. Tal vez por eso tardó tanto en aceptar que algo realmente grave estaba ocurriendo dentro de su hogar. Durante meses, intentó convencerse de que la crisis era temporal. Pensó que el estrés, la presión pública y los constantes viajes podían estar afectando la convivencia. Pero mientras él buscaba explicaciones racionales, la distancia emocional con su pareja seguía creciendo de manera alarmante. Algunos amigos afirman que Ricky comenzó a vivir una auténtica pesadilla emocional. Las discusiones se volvieron frecuentes y cada conversación terminaba convirtiéndose en un muro imposible de atravesar. Él preguntaba qué estaba pasando. Ella respondía con evasivas. Y en medio de ese ambiente tenso, el jugador empezó a experimentar una profunda sensación de ansiedad que poco a poco fue consumiéndolo. Las fuentes cercanas aseguran que el cambio más doloroso ocurrió cuando Ricky dejó de sentirse querido dentro de su propia casa. Para alguien tan sensible emocionalmente, aquello fue devastador. El hombre que había enfrentado estadios llenos, finales importantes y críticas internacionales, no sabía cómo lidiar con el miedo de perder a la persona que más amaba. Sin embargo, el verdadero golpe llegó cuando comenzaron a aparecer rumores imposibles de ignorar. Al principio eran simples comentarios, mensajes indirectos, actitudes sospechosas, personas que insinuaban situaciones incómodas. Ricky, fiel a su naturaleza reservada, evitó reaccionar públicamente. Incluso defendió a su pareja frente a quienes intentaban advertirle de una posible infidelidad. Según su entorno, se negaba a aceptar la idea de una traición porque eso significaba destruir la imagen de vida familiar que tanto había protegido. Pero la verdad, tarde o temprano, terminó alcanzándolo. Una noche que hoy muchos describen como el punto de ruptura. Ricky habría descubierto conversaciones privadas que cambiaron completamente su percepción de la relación. Nadie conoce todos los detalles exactos, pero las versiones cercanas al entorno del deportista coinciden en algo. Aquella noche, el exjugador quedó emocionalmente destrozado. Sentía que el mundo se le venía abajo, comentó alguien cercano a la familia. Desde ese momento,
Ricky comenzó a aislarse aún más. Dejó de responder llamadas durante horas. Pasaba largos periodos encerrado en silencio. Personas de su entorno aseguran que apenas dormía y que empezó a mostrar señales evidentes de agotamiento emocional. La tristeza se convirtió en una presencia constante. Quienes compartieron tiempo con él durante aquellos meses recuerdan una imagen particularmente dolorosa. La de un hombre sentado solo, mirando al vacío, completamente desconectado de todo lo que ocurría a su alrededor. El brillo tranquilo que siempre había caracterizado a Ricky parecía apagarse lentamente. Y aún así, intentó salvar el matrimonio. Esa es quizás una de las partes más tristes de toda esta historia. A pesar del dolor, Ricky habría insistido en reconstruir la relación. Buscó conversaciones sinceras, propuso cambios, intentó recuperar la confianza perdida. Según allegados, quería creer que todavía existía una posibilidad de volver a empezar, pero cada intento terminaba empeorando la situación. La tensión emocional dentro del hogar se volvió insoportable. Las discusiones ya no eran simples desacuerdos, eran explosiones acumuladas de resentimiento, decepción y sufrimiento. Ricky comenzó a sentirse emocionalmente atrapado. Mientras públicamente seguía siendo la figura amable y respetuosa que todos admiraban, en privado atravesaba uno de los periodos más oscuros de su vida. Las redes sociales tampoco ayudaron. Cada fotografía, cada aparición pública y cada silencio alimentaban nuevas especulaciones. Miles de personas comenzaron a comentar la aparente tristeza del jugador. Algunos seguidores notaron que ya no sonreía igual. Otros señalaban que sus publicaciones parecían cargadas de melancolía y cansancio emocional. La presión mediática terminó agravando todavía más su estado psicológico. Según personas cercanas, Ricky llegó a cuestionarse absolutamente todo. Su carrera, su estabilidad emocional e incluso su propia identidad. La traición no solo había roto su relación sentimental, también había destruido la seguridad emocional que había construido durante años. Y entonces ocurrió algo que sorprendió incluso a quienes mejor lo conocían. Por primera vez en mucho tiempo, Ricky dejó caer la máscara de fortaleza que había mantenido frente al mundo. En conversaciones privadas con amigos cercanos, habría reconocido sentirse completamente roto. Ya no sé quién soy, habría confesado en medio de una profunda crisis emocional. Aquellas palabras impactaron especialmente a quienes siempre lo vieron como un hombre equilibrado y fuerte, porque detrás del deportista exitoso existía alguien extremadamente vulnerable. Un hombre que había entregado el corazón por completo y que ahora debía enfrentar la dolorosa realidad de sentirse traicionado por la persona en quien más confiaba. Hoy, mientras millones de seguidores intentan entender lo que realmente ocurrió, una cosa parece evidente. La historia de Ricky Rubio no es solamente un drama sentimental. Es el retrato de un hombre que, pese a la fama y al éxito, terminó enfrentándose al mismo dolor que destruye silenciosamente a tantas personas en el mundo. Y lo peor, según quienes conocen de cerca la situación, todavía estaba por llegar. La confesión que destruyó su mundo. La vida de Ricky Rubio ya no volvió a ser la misma después de aquella noche en la que, según personas cercanas, descubrió la verdad que llevaba meses intentando negar. Lo que inicialmente parecían simples sospechas, terminó convirtiéndose en una realidad demasiado dolorosa para ignorarla. Y fue precisamente en ese momento cuando comenzó el verdadero derrumbe emocional del exjugador español. Durante semanas, Ricky habría intentado guardar silencio. Quería evitar un escándalo. No deseaba destruir públicamente a la mujer que había amado durante tantos años. Pero el sufrimiento empezó a consumirlo lentamente desde dentro. Amigos cercanos aseguran que apenas podía mantener conversaciones normales y que muchas veces se quedaba completamente inmóvil, atrapado en sus propios pensamientos. El dolor lo estaba destruyendo, comentó una persona cercana al entorno familiar. Según las versiones que circulan entre allegados, la supuesta confesión de su pareja ocurrió en medio de una discusión especialmente intensa. Ricky necesitaba respuestas. Ya no soportaba vivir entre dudas, silencios y medias verdades. Había llegado al límite emocional. Esa conversación, según cuentan,
terminó convirtiéndose en una de las escenas más dolorosas de toda su vida. Las voces se elevaron, las lágrimas aparecieron, y finalmente habría llegado la frase que terminó rompiendo por completo el corazón del exjugador. En ese instante, Ricky sintió que todos los años compartidos perdían sentido. Los recuerdos felices comenzaron a mezclarse con la sensación insoportable de haber sido engañado. Según personas cercanas, el deportista quedó paralizado emocionalmente. No gritó. No reaccionó con violencia. Simplemente se quedó en silencio, un silencio devastador. Ese fue precisamente el momento en el que, según su entorno, algo cambió para siempre dentro de él. Quienes estuvieron cerca del jugador durante aquellos días aseguran que Ricky comenzó a experimentar una profunda crisis emocional. Dejó de interesarse por muchas cosas que antes le apasionaban. Pasaba largas horas completamente solo. Incluso actividades cotidianas se volvieron difíciles para él. La traición no solo había roto una relación sentimental, también destruyó su confianza en sí mismo. Ricky empezó a preguntarse en qué había fallado. Revisaba constantemente cada recuerdo, cada conversación y cada decisión tomada durante el matrimonio. Se culpaba por no haber visto las señales antes. Según amigos cercanos, llegó a sentirse emocionalmente humillado, y mientras él intentaba recomponerse, el ruido mediático continuaba creciendo. Las redes sociales explotaron con rumores. Programas de entretenimiento comenzaron a especular sobre la supuesta crisis matrimonial. Algunas publicaciones incluso hablaban de una separación inminente. Aunque Ricky nunca confirmó públicamente los detalles, quienes lo conocen aseguran que todo aquello lo afectó profundamente, porque siempre había odiado exponer su vida privada. A diferencia de otras celebridades, Ricky nunca buscó convertir su relación en espectáculo. Intentó proteger su intimidad hasta el último momento. Pero cuando las emociones comenzaron a desbordarse, mantener el control ya resultó imposible. Fue entonces cuando ocurrió la confesión que hoy conmociona a miles de seguidores. Según fuentes cercanas, Ricky habría admitido entre lágrimas sentirse completamente traicionado. «Ella me traicionó», dijo con una tristeza que impactó incluso a sus amigos más cercanos. Aquellas palabras no eran una simple frase nacida de la rabia. Reflejaban el colapso emocional de un hombre que había depositado toda su confianza en una sola persona. Las personas presentes aseguran que nunca antes lo habían visto así. Ricky, normalmente reservado y sereno, parecía completamente destruido. Hablaba lentamente. Sus ojos mostraban agotamiento. Y lo más doloroso era la sensación de vacío que transmitía. Parecía haber perdido la ilusión por todo, comentó alguien muy cercano al exjugador. A partir de ese momento, comenzó una etapa extremadamente oscura en su vida. Según su entorno, Ricky se aisló emocionalmente incluso de algunos amigos cercanos. Había días en los que no quería hablar con nadie. El dolor emocional empezó a afectar también su estabilidad psicológica. Personas cercanas aseguran que atravesó momentos de ansiedad intensa y episodios de profunda tristeza. Muchos seguidores comenzaron entonces a comprender que sus pausas profesionales quizás escondían un sufrimiento mucho mayor de lo que el público imaginaba. Porque detrás de la figura del deportista exitoso, existía un hombre agotado emocionalmente. Un hombre que había dedicado años enteros a intentar construir un hogar feliz mientras, silenciosamente, todo se derrumbaba frente a sus ojos. Lo más triste, según cuentan allegados, fue que Ricky todavía seguía enamorado incluso después de descubrir la traición. Esa contradicción emocional terminó haciéndole aún más daño. Una parte de él quería alejarse para siempre. Otra seguía aferrándose desesperadamente a los recuerdos felices del pasado. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Amigos cercanos aseguran que Ricky apenas podía dormir. Pasaba horas pensando en todo lo ocurrido. Revivía conversaciones, recordaba promesas, intentaba entender en qué momento el amor se había convertido en sufrimiento. Y mientras intentaba encontrar respuestas, empezó también a enfrentarse a una realidad dolorosa. Debía reconstruir su vida desde cero. La idea de separarse emocionalmente de alguien a quien había amado profundamente lo aterrorizaba.
pero al mismo tiempo comprendía que continuar viviendo en medio de la desconfianza terminaría destruyéndolo por completo. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Según fuentes cercanas, Ricky comenzó lentamente a aceptar que necesitaba alejarse de todo aquello que le hacía daño. No fue una decisión impulsiva. Fue el resultado de meses de sufrimiento acumulado, decepciones y heridas emocionales que ya no podía seguir ignorando. Hoy, millones de personas observan con tristeza cómo uno de los deportistas más queridos de España atraviesa posiblemente la batalla más dura de toda su vida. La lucha por recuperar su paz emocional después de sentirse traicionado por la persona que más amó. Y aunque el futuro todavía parece incierto, quienes lo conocen aseguran que Ricky intenta dar pequeños pasos hacia adelante. Porque incluso los corazones más rotos, tarde o temprano, buscan volver a latir. El lento camino hacia la reconstrucción, después de meses viviendo atrapado entre el dolor, la decepción y el silencio, Ricky Rubio comenzó finalmente a comprender una verdad devastadora. Algunas heridas emocionales nunca desaparecen por completo, pero aprender a vivir con ellas es la única forma de sobrevivir. La supuesta traición que marcó el final de su matrimonio no solo dejó cicatrices sentimentales, también transformó profundamente su manera de ver la vida, el amor y su propia identidad. Quienes hoy observan al exjugador español aseguran que ya no es el mismo hombre de hace algunos años. Hay una tristeza distinta en su mirada, una madurez dolorosa nacida del sufrimiento. Sin embargo, también existe algo más, una necesidad silenciosa de volver a empezar. Las personas cercanas a Ricky afirman que, tras tocar fondo emocionalmente, el exjugador tomó una decisión que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. Priorizarse a sí mismo por primera vez en muchos años. Durante demasiado tiempo había intentado salvar a otros mientras él mismo se derrumbaba por dentro. Y llegó un momento en el que simplemente no pudo más. Necesitaba respirar lejos de todo, comentó ahí alguien cercano a su entorno. Fue entonces cuando Ricky comenzó un lento proceso de reconstrucción emocional. No fue inmediato. No hubo milagros ni soluciones rápidas. Las primeras semanas resultaron especialmente difíciles. El vacío emocional seguía presente. Los recuerdos aparecían constantemente. Cada rincón de su vida parecía conectado a una historia que ya no existía. Pero poco a poco empezó a cambiar algo dentro de él. Las personas cercanas aseguran que Ricky comenzó a reencontrarse con partes de sí mismo que había abandonado durante años. Volvió a valorar el silencio, la tranquilidad y la importancia de cuidar su salud mental. Empezó a alejarse del ruido mediático y de las presiones que durante tanto tiempo habían consumido su energía emocional. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de fingir que todo estaba bien. Y quizá esa fue la decisión más valiente de todas. Porque detrás de la fama, del éxito y de los aplausos, Ricky seguía siendo un ser humano profundamente sensible. Un hombre que había amado sinceramente y que ahora intentaba sobrevivir al derrumbe de la vida que imaginó durante años. Según allegados, hubo noches en las que el exjugador lloró en absoluto silencio para evitar preocupar a quienes lo rodeaban. Algunas personas de su círculo íntimo incluso afirman que atravesó momentos de profunda fragilidad emocional. Había días en los que apenas encontraba fuerzas para levantarse de la cama. Pero incluso en medio de aquella oscuridad, Ricky empezó lentamente a recuperar algo que creía perdido. La esperanza. No la esperanza de recuperar el matrimonio. Esa etapa, según fuentes cercanas, ya había terminado emocionalmente para él. La nueva esperanza era diferente. Mucho más personal, mucho más profunda. Era la esperanza de volver a sentirse en paz consigo mismo. Con el paso del tiempo, Ricky comenzó a entender que la traición no definía su valor como persona. Durante meses, se había culpado por todo. Pensaba que quizás no había sido suficiente, que tal vez había fallado como esposo. Pero la distancia emocional le permitió observar la situación desde otra perspectiva. Y entonces comprendió algo doloroso pero liberador. No podía seguir destruyéndose por errores que no le pertenecían únicamente a él. Aquella reflexión marcó el inicio de su verdadera recuperación.
Amigos cercanos aseguran que Ricky empezó a rodearse nuevamente de las personas que realmente lo querían. Recuperó conversaciones pendientes con familiares, retomó amistades antiguas y buscó espacios donde pudiera sentirse emocionalmente seguro. El baloncesto, curiosamente, también volvió a ocupar un lugar importante en su proceso de sanación. Aunque durante un tiempo la presión deportiva se había convertido en una carga emocional insoportable, Ricky comenzó nuevamente a recordar por qué amaba aquel deporte desde niño. Ya no como una obligación ni como una forma de escapar del dolor, sino como una parte auténtica de sí mismo. Porque en medio del caos emocional, el balón seguía representando uno de los pocos lugares donde todavía encontraba algo de paz. Mientras tanto, las redes sociales continuaban especulando sobre su vida sentimental. Algunos medios hablaban de nuevas oportunidades amorosas. Otros aseguraban que Ricky jamás volvería a confiar en alguien. Pero quienes realmente lo conocen afirman que, en este momento, el exjugador no busca otra relación. Lo único que desea es sanar. Y tal vez esa sea la parte más humana de toda esta historia. Porque detrás de los titulares escandalosos y de las frases virales, existe un hombre intentando reconstruir su corazón pieza por pieza. Un Austin hombre que aprendió de la manera más dolorosa que incluso las personas más exitosas pueden sentirse completamente solas. Hoy, quienes observan a Ricky Rubio perciben a alguien distinto, más silencioso, más introspectivo, más cauteloso emocionalmente, pero también más consciente de su propia fragilidad. Según personas cercanas, Ricky ya no quiere vivir para complacer expectativas ajenas. Después de tantos años bajo la presión pública, habría entendido que ninguna fama vale más que la tranquilidad emocional. Y aunque todavía quedan heridas abiertas, también existe la sensación de que el exjugador empieza lentamente a recuperar el control de su vida. Quizás nunca olvide completamente la traición que lo marcó. Quizás ciertas cicatrices permanezcan para siempre. Pero si algo ha demostrado Ricky Rubio durante toda su carrera, es que incluso en los momentos más difíciles, siempre encuentra la fuerza para levantarse una vez más. Porque algunos partidos no se juegan frente a miles de personas. Algunos partidos se juegan en silencio dentro del corazón. Y esa, probablemente, ha sido la batalla más difícil de toda su vida.